Buenas tardes, nosotros somos el equipo que les va a hablar sobre la microscopía de contraste de fases, que está conformado por Mares Trujillo Esmeralda Guadalupe, Luis Antonio Ramírez Rodríguez, Contreras Becerril Sonia, Gutiérrez Morales Luis Javier y su servidor, Zurita Suárez Alexis Yair. Hola, buenas tardes, soy Alexis Yair Zurita Suárez y les voy a hablar sobre la microscopía de contraste de fases, en qué trata, qué consiste y la descripción general de la técnica. Bueno, en la parte de la microscopía de contraste de fases, el microscopio de contraste de fases permite visualizar células en vivo sin necesidad de utilizar ningún tipo de tinción, evitando así la pérdida de elementos estructurales, a excepción de ciertos casos que durante el proceso de fijación y tinción pueden perderse y traducirse en una imagen alterada de la morfología celular. Diversas células como espermatozoides, células del tejido cerebral estructuradas como cilios flagelos y procesos biológicos como la diversión celular han sido analizados con el adversamiento del microscopio de contraste de fases del método utilizado. Por esto, este microscopio se basa en el principio de contraste de fases, el cual se explica de la siguiente manera. Los espécimes tienen diferentes espesores y por consiguiente distintos índices de refracción, lo cual hace que ocurran cambios de fase en el rayo luminoso. Los atraviesa estos cambios de fase. Estos cambios de fase no son más que la disminución en la velocidad a la que viajan las ondas luminosas. Estas diferencias de fases son imperceptibles para el ojo humano y para las placas fotográficas, lo cual solo pueden reconocer colores y diferentes intensidades. Cuando se observa un elemento transparente, el ojo humano no puede distinguir los detalles que lo componen. Es aquí donde interviene el microscopio de contraste de fases, mediante el uso de artefactos específicos que traducen esta diferencia de fase en una diferencia de intensidad. Esto es lo que crea una diferencia de contraste en la escala de grises, visible para el ojo humano, donde las partes más oscuras corresponden a la de mayor espesor y las partes más claras corresponden a la de menores densidades. También es muy importante conocer cómo está compuesto este microscopio de contraste de fase, lo que lo hace diferente del microscopio de luz. Es muy interesante porque lo único que lo diferencia del microscopio de luz son dos artefactos, el condensador anular y el anillo de fase. Mi nombre es Esmeralda Guadalupe Mares Trujillo y yo les voy a explicar el instrumento que se utiliza para la técnica de microscopía en contraste de fases y la cual es el microscopio óptico. Las, las partes mecánicas del microscopio son: 1. La base. Es la base por encima de la cual se encuentran los restos de los componentes. 2. Tornillo macrométrico. Es una estructura giratoria situada en el lateral del microscopio que hace que la muestra se desplace verticalmente. 3. Tornillo micrométrico. Es la estructura que permite, una vez logrado un enfoque preliminar, ajustar la distancia de manera mucho más precisa. 4. La platina. Es la superficie sobre la cual se deposita la muestra a observar. 5. Las pinzas. Estas están adheridas a la platina y tienen una función de mantener fija la muestra para no perder el enfoque. 6. El brazo. Es la columna vertebral del microscopio. Esta debe ser estable para evitar alteraciones en la posición de la muestra. 7. Revólver. Es una estructura giratoria situada en la parte superior del microscopio y donde están montados los objetivos. 8. Tubo. Es una estructura cilíndrica situada en la parte superior que, unida al brazo del microscopio, conecta al ocular con el revólver. Y las partes ópticas del microscopio. Estos tienen un generador de luz, aunque los más tradicionales disponen de un espejo que refleja la luz natural del lugar donde se está trabajando. 2. Condensador. Es el elemento óptico que concentra el haz de la luz, pues los rayos salen del foco de forma dispersa. 3. Diafragma. Es una estructura que, abriéndose y cerrándose, regula el paso de la luz hacia la muestra. 4. Objetivos. Son las estructuras mediante las cuales decidimos a cuántos aumentos queremos ver la muestra. 5. Ocular. Es el componente a través del cual observamos la muestra y además es la segunda fase de ampliación del microscopio. Un poco más específicos con la microscopía de contraste de fases, las piezas que se le añaden son el anillo anular, que este permite que por el orificio circular que tiene pase la luz y genere un cono luminoso. La otra parte es el anillo o placa de contraste de fase, que logra o nos ayuda a que haya un desfase de las ondas que son recibidas por el objetivo del microscopio.
Hola, yo soy Luis Antonio Ramírez Rodríguez y les voy a hablar acerca de qué tipos de muestras se pueden observar con la microscopía de contrafases. Básicamente se pueden observar todo tipo de muestras vivas, ya sean células, microorganismos o tejidos. Solo tenemos que tener un punto a considerar y es que todas estas muestras deben ser vistas sin colorear. Esto debido a que los organismos vivos no pueden ser dañidos debido a que los colorantes utilizados pueden dañar su estructura celular hasta el punto de su muerte. El trato que se da a las muestras es el siguiente. En una muestra líquida, si la muestra es líquida, se puede extender directamente en el portaobjetos. Si se da el caso de una muestra sólida, este tipo de muestras tienden a ser diluidas previamente con agua destilada y después colocadas en el portaobjetos. Tinción. La solución usual a este problema fue utilizar técnicas de tinción. Esto involucra añadir cualquier tipo de colorante junto con la muestra para posibilitar el incremento y contraste de los detalles que se desean mirar. Hay diversos tipos de colorantes y procedimientos de tinción adecuados para cada tipo de visualización. El problema de la implementación de estos colorantes es que es frecuentemente atenta con la vida de las células, por ello si más bien son adecuadas para mirar células muertas, su uso a veces es limitado cuando se quiere mantener células con vida. Así que en este tipo de microscopías no se necesita alguna tinción. Además se necesita un ambiente y un material estéril para no contaminar muestras. Buen día, soy Sonia Contreras y a continuación les expondré el microscopio en contraste de fase. El microscopio de contraste de fase nos permite observar células sin colorear y resulta específicamente útil para células vivas, tejidos vivos y cortes semifinos no coloreados. Se utiliza para exámenes inmediatos o en vivo para poder observar todo tipo de muestras vivas, células, microorganismos, tejidos, sin necesidad de utilizar colorantes. Se basa fundamentalmente en el retraso que producen las ondas de luz al atravesar objetos de distintos índices de refracción, aprovechando y amplificando dichos retrasos. Las partes más oscuras de las imágenes corresponden a las porciones densas del espécimen y las partes más claras corresponden a las menos densas. Lo que hace el microscopio es que manipula la luz de la iluminación para aumentar así el contraste de la luz dispersada. Esto consiste en dos fases. Primero se introduce un cambio de fase en la luz de la iluminación y a continuación se reduce su amplitud. El primero, que es el cambio de fase en la luz de iluminación, se produce mediante un anillo de cambio de fase situado justo después del objetivo. Este anillo hace que únicamente la luz de iluminación se retrase 90 grados, mientras que la luz dispersada por el espécimen no se ve afectada. Las señales de luz después de pasar por este anillo de cambio se muestran en la primera imagen. A continuación, la luz de iluminación pasa a través de un filtro que reduce su amplitud. En consecuencia, son las dos señales finales que se obtienen en la segunda imagen. Después de pasar por el filtro, la señal resultante es el resultado de la interferencia constructiva entre estas dos ondas. Esto significa que existe una superposición perfecta en los valles y crestas de las ondas. En consecuencia, las ondas que se observa es muy distinta a la señal de iluminación original y muestra solo una alta amplitud en concordancia con la onda de luz dispersada por la muestra, que podemos observar en la onda resultante en la tercera imagen. Por medio del condensador, se logran separar los rayos luminosos que no son difractados por objeto de los que no lo hacen. Al pasar por la muestra, los rayos que atraviesan objetos más densos experimentan un retraso de cuarto de lambda. Y al pasar por el anillo de fase de estos rayos, debido a la forma del anillo de fase, estas ondas se retrasan un cuarto de lambda más. En cambio, las que no se han retrasado pasan por una parte más delgada del anillo de fase y no se siguen retrasando. Entonces, estas dos fases de las ondas luminosas se perciben como diferencias en el contraste, en distintos tonos de gris. Además, el anillo de fase disminuye la intensidad de la luz. Existen distintas formas de discos de fase positivos y negativos, que tienen distintos efectos sobre la luz difractada, haciendo que las imágenes se vean de diferente manera dependiendo de cuál se use. En las imágenes se muestran las distintas formas de los discos. El superior corresponde al positivo y el inferior al negativo. Se muestra también el efecto sobre las ondas luminosas y un ejemplo de cómo se ve la misma muestra con cada disco de fase. Además, existen distintos discos de fase con distintas características de absorción y retardo de los rayos luminosos, lo que indudablemente influye en el contraste de las imágenes. Y como desventaja es que los objetos se ven delimitados por una aura brillante, que es el caso del contraste de la fase positivo, o por una sombra, que es el caso del contraste negativo, defecto producido por la manera en que se producen las imágenes.